cuando siento ganas de reír y yo sé que estás aquí en mi corazón, porque cuando estás conmigo, Señor, siento ganas de llorar, porque cuando estás conmigo, Señor, siento ganas de gritar. Cuando estás conmigo, siento un gozo en mi corazón. Cuando estás conmigo, siento paz en mi corazón. Siento ganas de vivir. Yo no tenía nadie, llegaste a mí y me llenaste de tu amor y de misericordia. Y desde entonces, Señor, comencé a llorar, porque cuando estás conmigo, Señor, siento ganas de llorar, porque cuando estás conmigo, Señor, siento ganas de gritar. Cuando estás conmigo, siento un gozo en mi corazón. Cuando estás conmigo, siento paz en mi corazón. Cuando estás conmigo, siento un gozo en mi corazón. Cuando estás conmigo, siento paz en mi corazón. Siento ganas de vivir. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te hubiera.
rindo alma y corazón. No tengo nada más que darte. Tómalo, mi buen Señor, en totalidad a ti. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Y tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Y toma mi vida en tus manos. Y haz en mí lo que tú quieras. Y tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Y toma mi vida en tus manos. Y haz en mí lo que tú quieras. Y tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Y toma mi vida en tus manos. Y haz en mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Y toma mi vida en tus manos. Y haz en mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Hermanos, paz de Cristo. Ahora sí que no hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla. Nos sentimos contentos porque tenemos casa llena, ¿verdad? Está nuestro hermano Sergio Pérez, es hermano del hermano Eduardo Pérez, que dice que nos va a traer la palabra. Y aquí están las esposas de ellos, la familia, los hijos de nuestro hermano Eduardo, y nos sentimos muy contentos. Vienen a apoyarlo con el gloria a Dios, aleluya. Y bueno, antes de introducir al hermano, y el hermano le va a dar lugar a su esposa para que nos salude, ¿verdad? La hermana Esther, si nos gusta saludar, aunque de ahí de su lugar dice paz de Cristo todo, ¿verdad? Pero, hermano Sergio, unas palabras. En paz de Cristo, iglesia, sentimos muy gozosos de estar aquí participando, dándole la honra y la gloria al Señor Jesús. Y pues nuestro deseo es que el Señor bendiga ahí a cada familia donde están, que la presencia de Dios se deje sentir y que esta palabra que trae nuestro hermano Eduardo sea de bendición para nuestras vidas y nuestras familias. Dios los bendiga, Dios Padre. Amén, amén. Antes de dejar este lugar, quiero dar lectura a un pasaje bíblico que se encuentra en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, dice la palabra del Señor: por tanto, hermanos míos, les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos
como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir. Lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Y bueno, la renovación es algo de todos los días, ¿sí? No podemos nosotros, cada vez que se predica, cada domingo, no sé, a veces los servicios son 1, 2, 3 semanas y el domingo. No, la renovación tiene que ser diario. Todos los días tenemos que estarnos renovando, ¿sí? Porque es la única manera que nosotros vamos a vivir dentro de los parámetros que nos marca la palabra de Dios. Y bueno, por esta escritura los invito a que hagamos una oración. Ahora sí que, hermanos, ahí donde está en su casa, en la comodidad de su hogar, vaya y tome su Biblia, tome algo con que anotar, porque Dios nos va a dar una palabra rema en esta noche, ¿sí? Y bueno, ¿qué les parece si oramos y deje de estar haciendo lo que está haciendo, ¿verdad? Para que estemos atentos a la palabra de Dios. Entonces, es bien importante que estén ahí mandando sus mensajes, ¿verdad? Amén, gloria a Dios, sí, para que saber que están apoyando estos servicios virtuales. Y le damos gracias a Dios por esta oportunidad y oremos en el nombre de Jesucristo. Padre, te alabamos, bendecimos tu nombre, te damos la honra y la gloria. Pedimos que ahí donde están mis hermanos, Señor, pongas ese temor, Señor, para poder estar atentos a tu preciosa palabra, Señor. Reconocemos que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Gracias, Señor. Gracias, a ti sea la honra y la gloria, Padre. En el nombre de Jesucristo. Usa a tu siervo, Señor. Dale claridad de pensamiento, de palabra, que tu palabra que es viva y es eficaz fluya, Señor, y penetre no solamente en nuestros oídos, sino también nuestra mente y corazón, y lleve fruto a 30, 60, 100 frutos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Hermanos, así vamos a recibir a nuestro hermano Eduardo Pérez. Si va a necesitar el micrófono, hermano, porque adelante, hermano. Un placer que esté con nosotros. A su tiempo, usted es el lugar del hermano para que nos salude. ¿Sí? Hermanos, paz de Cristo. Me siento muy contento de en esta tarde estar saludándolos por este medio. Agradezco a Dios la oportunidad que me está dando de traer el consejo de su palabra, y agradezco también esta oportunidad que nos brindan nuestros pastores. Amén. Y sin ya pasar más tiempo, vamos a entrar a la palabra. Al final voy a dejar el lugar a mi esposa para que ella nos salude. Y yo he traído una reflexión, la cual he titulado Lo que la palabra de Dios produce en nuestras vidas, y he tomado como base bíblica el Salmo 119, el versículo 105. Pero antes de entrar a la escritura, hermanos, voy a invitarlos a orar una vez más. Vamos a pedirle a Dios que en esta tarde Él traiga una palabra a nuestro corazón, que Él traiga una palabra que venga y refresque nuestra alma. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, Rey Padre Celestial, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, reconociéndote, Señor, como nuestro Dios, como nuestro Salvador, Jesús. En esta hora, Señor, venimos ante ti, Señor, buscando de ti tu palabra, Señor, que tú traigas una palabra que refresque nuestras almas, Señor, pero que al mismo tiempo, Señor, redarguya, Señor, que al mismo tiempo nos haga, Señor, sentir, Señor, la necesidad de ponerla por obra. Gracias te damos, Jesús, te bendecimos, te damos la honra, te damos la gloria y te damos la alabanza, Jesús. Gracias, bendito Dios. Amén, amén. Bien, hermano, antes de entrar a la lectura de la palabra, yo quiero iniciar con una pregunta. ¿Alguna vez se ha preguntado o se ha puesto a pensar en cuántas predicaciones, cuántos sermones, cuántas enseñanzas ha estado expuesto a lo largo de su vida cristiana?
podrían ser cientos, podrían ser miles, no sé cuál sea su caso. Yo en mi caso digo que son miles de enseñanzas a las que he estado expuesto en mi vida. Pero de estas cientos de enseñanzas, miles de predicaciones, surge una pregunta más, hermanos. ¿Cuántas de estas enseñanzas realmente las hemos puesto en práctica? ¿Cuántas de estas enseñanzas realmente han movido algo en nuestro interior que nos hayan hecho recapacitar, que nos hayan hecho realizar un cambio positivo en nuestra vida, que hayan generado la necesidad de poner por obra el consejo que Dios nos da a través de su palabra? Y es que, hermanos, entendemos que cuando la palabra de Dios es enviada, amén, cuando la palabra de Dios es predicada, la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que va y hace el propósito por el cual es enviada, amén. Pero, hermanos, sabiendo esto, conociendo que la palabra de Dios es tan poderosa, que va y cumple el propósito por lo que es enviada, surge una tercera pregunta. ¿Por qué en ocasiones gente que conocemos, gente dentro de la iglesia, gente de fuera de la iglesia, gente que apreciamos, creyentes, gente que amamos, ha estado expuesto a infinidad de predicaciones, a infinidad de sermones, y su vida continúa igual? Como que si la palabra de Dios, hermanos, en su vida no surgiera efecto. Entendemos, amén, que cuando Dios habla, algo tiene que suceder. Espero que esté de acuerdo conmigo, amén. Bien, hermanos, quisiera que entramos a la lectura de la palabra. Es Salmo 119, el versículo 105, y dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este pasaje de la Biblia nos hace entender que Dios, la palabra de Dios alumbra el lugar donde yo estoy, el entorno donde yo me encuentro, para que mi pie no tropiece, pero también me alumbra el camino correcto por el cual yo tengo que caminar. Amén. Y bien, hermanos, yo he tomado 4 puntos, o vamos a llamarlo 4 verdades, de lo que la palabra de Dios produce en nuestras vidas. Amén. Pero antes de entrar en ello, hermano, yo quiero recordarles que este libro, la palabra de Dios, amén, cambia vidas, y que es una herramienta poderosa que Dios ha puesto en nuestras manos para que nosotros vayamos, enfrentemos la vida y luchemos, y no solamente luchemos, sino que ganemos, amén. La palabra de Dios es un arma poderosa que Dios ha puesto en nuestras manos. Miren, cuando Pablo hablaba de la armadura de Dios, nos habla del yelmo de la salvación, de la coraza de justicia, del calzado del evangelio. Y todo este armamento, hermanos, es armamento defensivo, porque con él me cubro, me protejo. Pero nos habla también de la espada del Espíritu, y nos hace referencia que es la palabra de Dios, amén. Y la palabra de Dios es el arma que Dios nos da de manera ofensiva, porque como dije ahorita, con ella vamos, luchamos, peleamos y ganamos, amén. Gloria a Dios, aleluya. Mira, hermano, cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, dice la palabra de Dios que Jesús fue tentado por 40 días por Satanás, amén. Yo pregunto, ¿qué fue lo que le ayudó a Jesús a resistir las acechanzas, las tentaciones que Satanás enviaba a Jesús? Dice la palabra de Dios que Jesús estaba ayunando estos 40 días, amén. Y cuando uno ayuna, también ora, amén. Entonces podemos decir que lo que Dios utilizó, lo que Jesús utilizó para defenderse fue el ayuno y fue la oración. Pero yo pregunto, ¿qué fue el arma que Jesús tomó para derribar los pensamientos que Satanás enviaba a su mente? Satanás le decía: si eres el Hijo del Hombre, dile a esta piedra que se convierta en pan. Entonces Jesús tomó el arma más poderosa que usted y yo tenemos como cristianos, que es la espada del Espíritu, y empezó a decir Jesús: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de Dios. Amén. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Dicho está,
en esta palabra preciosa: no tentarás al Señor tu Dios. Amén, hermano. Y es que, hermano, con el ayuno, con la oración, usted y yo nos defendemos, pero con la palabra de Dios, como dije hace rato, nosotros atacamos, vencemos, ganamos, porque la palabra de Dios es tan poderosa que trasciende épocas, que trasciende edades, que trasciende generaciones, trasciende ciclos de vida. La palabra de Dios nos dice que el cielo y la tierra van a pasar, pero mi palabra no pasará. Otra parte de la escritura, hermano, nos dice: séquese la hierba y marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Es por eso que digo que la palabra de Dios es el arma más poderosa que usted y yo como cristianos tenemos. Bien, hermano, voy a invitarlo a considerar estas 4 verdades de lo que la palabra de Dios produce en nuestra vida. Y la primera verdad es que la palabra de Dios produce progreso espiritual. Y le voy a dar unos segunditos para que busque 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Gloria a Dios, aleluya. Dice así, hermanos, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis para salvación. Amén. Hermanos, en esta cita que acabamos de leer, Pedro nos hace una invitación a que anhelemos, a que deseemos la leche espiritual, que la decimos como niños recién nacidos, la leche espiritual, la cual es la palabra de Dios. Amén. Y yo pregunto, para los que tenemos la dicha, el privilegio de ser padres, ¿cómo es que llora o que lloraba nuestro niño cuando tenía hambre? Lloraba de una manera desesperada, amén, o gritaba, no sé cómo decirlo, pero era la manera en que él podía expresarnos, el niño, la niña, era la manera en que él podía expresarnos y decirnos: hey, tengo hambre, necesito mi leche, necesito mi alimento, necesito comer porque siento que voy a desfallecer. Amén. Entonces Pedro en esta escritura nos hace esa invitación a que anhelemos desesperadamente, que deseemos la leche espiritual, que es la palabra de Dios. Amén. Hermanos, y no solamente Pedro nos hace la invitación, el mismo Jesús nos hace la invitación, nos dice: escudriñen la palabra, escudriñenla, empápense de ella, métanse en ella, porque en ella está el regalo más precioso, el regalo invaluable, que es una vida eterna en Cristo Jesús, es la salvación de nuestra alma, hermano. Entonces Jesús también nos hace la invitación a adentrarnos a la palabra de Dios. Y es que, hermano, no habrá un crecimiento, no habrá un progreso espiritual sin la lectura de la palabra. Amén. Podemos orar, podemos ayunar y hacer vigilias y muchos otros ejercicios espirituales, hermanos, que son buenos, necesarios e indispensables para un crecimiento en una vida espiritual. Mire, pero si no nos exponemos a la palabra de Dios, no habrá un progreso en nuestra vida. Mire, hermanos, usted y yo podemos hincarnos, podemos orar. Es la manera que Dios ha establecido para que nos comuniquemos con Él. Es la manera en que yo puedo venir a expresarle mis necesidades, mis inquietudes, lo que yo necesito. Es la manera que Él estableció para que yo me comunique con Él. Con la oración yo puedo decirle: Dios, yo te amo. Jesús, yo te necesito. Jesús, yo quiero servirte. Jesús, aquí estoy. Esa es la manera que Dios ha establecido. Y como dije, es la manera en que usted y yo podemos expresar nuestras necesidades, pero la manera en que Jesucristo nos contesta es cuando usted y yo abrimos la palabra de Dios. Porque yo puedo ir, hincarme y decirle: Dios, tengo miedo. Jesús, tengo temor. No sé qué va a pasar hoy en la actualidad. Y Jesús me dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién he de temer? Yo puedo venir y decirle: Señor, estoy cansado, ya no puedo con los problemas de la vida, estoy batallando en mi matrimonio, estoy batallando con mi familia, con un ser querido, y venimos a la palabra de Dios y Jesús nos dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo en mi nombre los voy a hacer descansar. Yo puedo venir, hermano, hincarme y decirle: Dios, estoy angustiado, algo pasa en mi vida, y Jesús viene y nos dice: mi paz te dejo y mi paz te doy, y no te la doy como el mundo la da. Amén. Porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Amén, hermano. Y voy a invitarte
esté, ahí donde estés, denle un aplauso a Dios. Dile lo mucho que lo amas y lo mucho que lo necesitas. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermanos, al abrir la palabra de Dios es la manera en que Dios contesta esa necesidad, esa petición que usted y yo de rodillas estuvimos haciendo. Amén. Entonces, hermanos, necesitamos adentrarnos en la palabra de Dios, pero escúcheme bien lo que le voy a decir. Leer la Biblia en un año o hacer un plan de lectura es bueno, porque eso nos va a dar conocimiento y nos va a dar información. Amén. Pero el escudriñar la palabra de Dios, el empaparnos en ella, hermano, en meternos, en profundizar en la palabra de Dios, eso nos va a dar una formación espiritual. Eso nos va a dar un progreso espiritual en nuestra vida. Es por eso que Pedro nos hace la invitación: desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, la cual es la palabra de Dios. Eso nos va a producir en nuestra vida un progreso espiritual. Y nuevamente le voy a dar unos segunditos para que vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Cristo, aleluya. Bien, hermanos, 2 de Timoteo 3:16 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. La palabra de Dios, hermano, me enseña el camino correcto por donde debo de ir. Me redarguye, me convence cuando me estoy saliendo del camino correcto. Me corrige, me muestra cómo volver al camino del cual he salido. Y me instruye en justicia. Me muestra de una manera positiva cómo quedarme en el camino correcto. Cómo quedarme en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano, y voy a invitarte una vez más que abras la Biblia. Vamos a estar abriendo varias citas, hermanos. Proverbios 27:2. Gloria a Dios. Y lo que lo está buscando, hermano, yo quiero decirle que muchas veces el crecimiento cristiano, el crecimiento espiritual viene con caídas, viene con desvíos. A veces nos equivocamos, tomamos malas decisiones y tenemos que pagar la consecuencia. Amén. Pero si queremos progresar en la vida, tenemos que meditar en la palabra de Dios. Tenemos que atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. Gloria a Dios. Miren, hermanos, Proverbios 27:12 nos dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Entonces, hermanos, la Biblia me enseña, me instruye, me corrige, me dice cuando estoy mal, me prevé, hermanos. Pero si no leo la palabra de Dios, ¿cómo me va a corregir? Amén. El texto que acabamos de leer en la última frase nos dice: mas los simples pasan y llevan el daño. Pregunto, ¿sabe usted quién es este simple del que nos habla el libro de Proverbios? Un simple es aquel que no tiene contenido, es aquel que está falto de la palabra de Dios, aquel que no tiene convicciones. Amén. Pero por el otro lado contrario, el mismo versículo nos dice que el avisado ve el mal y se esconde. El avisado, el que está adentrado, el que está día y noche meditando en la palabra de Dios. Entonces entendemos que la Biblia me advierte. Amén. La Biblia me prevé, me alerta. Pero ¿saben cuándo no nos advierte la Biblia? Cuando la tomamos solamente el domingo o el día del culto. Y eso, hermanos, a veces. La invitación es adentrarnos a la palabra de Dios. Amén. Bien, hermanos, entonces, ¿qué es lo que la palabra de Dios produce en nuestra vida? Dijimos, número 1, progreso espiritual. Número 2, la palabra de Dios produce pureza. Yo quiero decirle, hermanos, que vivimos en un mundo donde el ambiente es tóxico. Y cuando hablo de ambiente no me estoy refiriendo al área de la salud, sino que estoy hablando en el ámbito espiritual. Amén. Y tengo que decir, hermanos, que este ambiente tóxico, o vamos a llamarlo esta sociedad inmoral en la que vivimos, nos envuelve, nos atrae, nos muestra a nuestros ojos cosas agradables. Amén. Pero este ambiente, hermano, como todo lo tóxico, como todo lo impuro, como todo lo malo, nos enferma, nos destruye poco a poco. Amén. Nos afecta.
Entonces, hermano, ¿cómo podemos limpiarnos de este ambiente tóxico? ¿Cómo podemos impedir que nuestras vidas sean afectadas? La palabra de Dios, hermanos, tiene la respuesta a todo esto. Quiero que vaya conmigo al Salmo 119, en el versículo 9. Ahí Dios nos dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el hombre? ¿Con qué limpiará la mujer su camino? Con guardar tu palabra. Amén. Y es que, hermanos, la palabra de Dios, el atesorarla, el vivirla, el tenerla en nuestro corazón, la palabra de Dios nos lleva a la verdad. Y Juan 8:32 nos dice: y conocerás la verdad, y la verdad nos va a hacer libres. Nos va a hacer libres de toda atadura de pecado. Nos va a hacer libres, nos va a hacer puro, va a purificar nuestra vida. Amén. Entonces, la palabra de Dios en nuestras vidas, hermanos, es como un agente de purificación. Mire, quiero que vaya conmigo al Evangelio de San Juan, versículo 17, capítulo 17, versículo 17. Y en esta parte de la Biblia, Jesús hace una oración y dice así: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Amén. La palabra de Dios, hermanos, en nuestra vida, dije, es un agente de purificación. En términos médicos podemos decir que la palabra de Dios es como una diálisis espiritual que nos lleva a un cambio positivo en nuestra vida, una mejora en nuestra vida cristiana. Amén. La palabra de Dios nos lleva a purificar nuestra vida. Mire, hay una frase con mucha verdad, una frase que se le adjudica a un evangelista del siglo XVIII de apellido Moody. Y esta frase dice así: la Biblia, hablando de la palabra de Dios, te aparta del pecado, o el pecado te aparta de la Biblia. Y quiero ejemplificar, hermanos, esta frase. Mire, cuando un cristiano empieza a batallar, empieza a tener problemas en su vida cristiana, ¿cuál es la primera decisión que toma? Espero que esté de acuerdo conmigo, pero muchas veces la primera decisión es dejar de asistir a la iglesia. Amén. Bien, hermano, cuando esta persona deja de asistir a la iglesia, ¿qué es lo que se está perdiendo? El mensaje de Dios, amén. La palabra de Dios, la palabra específica que Jesús tenía para esa persona, para que con esa palabra pudiera salir de ese pozo de desesperación, de ese pozo cenagoso. Amén. Es por eso, hermanos, que nosotros acuñamos también esta frase que nos dice: la Biblia te aparta del pecado, o el pecado poco a poco nos va apartando de la Biblia. Gloria a Dios. En el mismo capítulo del Salmo 119, en el versículo 133, hermanos, el salmista hacía esta oración: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Hermano, aquí se hace una pregunta: ¿cuándo? ¿Cuándo es que se ordenan mis pasos? ¿Cuándo es que se produce esto en mi vida? Que yo comienzo a caminar por el camino correcto, el camino que me lleva a purificar mi vida. ¿Cuándo? ¿Sabe cuándo? Cuando le damos el valor y la importancia a la palabra de Dios. Cuando la tomamos en serio, cuando la atesoramos, cuando la vivimos, cuando la ponemos en práctica, cuando la predicamos, la palabra de Dios. Hasta entonces empezamos a caminar por ese camino que nos lleva a una purificación en nuestra vida. Gloria a Dios, aleluya. Bien, hermanos, entonces, ¿qué es lo que la palabra de Dios produce en nuestra vida? Número 1, dijimos, progreso espiritual. Número 2, produce pureza. Amén. Y número 3, produce prosperidad. Quiero que vaya conmigo, hermano, al Salmo 1, versículo del 1 al 3. Le voy a dar unos segunditos para que lo busque, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Jesús. Bien, hermano, la palabra nos dice en el Salmo 1, versículo del 1 al 3: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, ojo aquí, cuando yo estoy diciendo que la palabra de Dios produce prosperidad,
prosperidad. En esta tarde o en este punto yo no estoy hablando de un mensaje o del evangelio de la prosperidad. No. Estoy hablando, hermano, de prosperidad. Y prosperidad significa que la voluntad de Dios se está cumpliendo en mi vida. Amén. Y es que, hermanos, prosperidad no siempre son los triunfos, los logros. Y digo esto porque a veces nuestra mente está acostumbrada a pensar que si me va bien, que si estoy en una mejor posición económica, que si mi estatus social es confortable, entonces estoy siendo bendecido o estoy siendo prosperado. Pero como dije, prosperidad es que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y quiero ejemplificar esto, hermanos. Cuando nosotros vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 11, sabemos que nos habla de la fe y nos habla de los héroes de la fe, amén. Nos habla de gente de la talla de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés y tantos hombres que en su tiempo Dios utilizó para mostrar su gloria a su pueblo, amén. Y sabemos que en este capítulo Dios les llama vencedores, les llama triunfadores, amén. Y todos podemos decir, Abraham fue prosperado, Abraham fue bendecido, claro que fue bendecido. Y podemos hablar de José, claro que fue bendecido. Hablamos de Moisés y claro que fue bendecido, fue prosperado, amén. Pero en el mismo capítulo, hermanos, en el mismo capítulo, Dios nos habla de unas mujeres que recibieron los cuerpos de sus esposos. Y cuando hablo de cuerpos, me estoy refiriendo a algo sin vida. Y nos dice que recibieron los cuerpos destrozados, desmembrados, guillotinados, maltratados, apedreados. Y Dios a ellos también les llama vencedores. También les llama prosperados, también les llama bendecidos. ¿Y sabes por qué? Porque la voluntad de Dios se cumplió en su vida. Y en el versículo 16 específicamente del capítulo 11, Dios hace una mención especial y dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. ¿Te imaginas, hermano? Qué dicha para estas personas, qué gozo que en aquel día Dios les va a decir, oh buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner, pasa y gózate en el gozo de tu Señor. Y me imagino que van a ir pasando y los van a ir coronando con esa corona que diga vencedor, con esa corona que nos diga yo soy bendecido porque la palabra de Dios se cumplió en mi vida, amén, gloria a Dios, aleluya. Y hermano, es que éxito no es que todo me va bien en la vida o que todo lo logro, no, éxito es saber que lo que estoy viviendo y lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios en mi vida, amén. Y parte de su voluntad, hermanos, es que usted y yo nos llenemos de su palabra. Es parte de su voluntad, y cuando nosotros empezamos a llenar su palabra, Él nos hace promesas. Llénate de mi palabra y yo te hago promesas. Yo te hago promesas de que te voy a bendecir. Y mira, quiero ejemplificarte esto con Josué 1:8. Josué 1:8 nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. No estamos hablando de la voluntad de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ahí está la voluntad de Dios, hermano, que nos empapemos día y noche, que la guardemos, que la atesoremos y que la pongamos en práctica. Hasta entonces, hermanos, Dios nos promete, hasta que no se cumpla la voluntad de Dios, hasta entonces usted y yo vamos a prosperar nuestro camino. Usted y yo vamos a ser bendecidos. Y dice, y todo nos saldrá bien. Amén. Porque, hermano, al que ama, al que cree, al que confía en Dios y al que le cree a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Amén. Bien, hermanos, dijimos qué es lo que la palabra de Dios produce en nuestra vida. Número 1, progreso espiritual. Número 2, dijimos que produce pureza. Número 3, produce prosperidad. Y número 4, hermano, produce una preparación para orar poderosamente. Voy a invitar a lo que habla conmigo el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 7. Gloria a Dios, aleluya. Y dice así, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Amén. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos produce una preparación porque nos ayuda a entender la voluntad de Dios. Amén. Y quiero que vaya conmigo a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14. Gloria a Dios.
Ahí nos dice, hermanos, en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Y sabe cuál es el significado de Él nos oye? Que Él nos contesta, amén, pero nos contesta conforme a su voluntad. Y aunque en ocasiones, hermanos, no entendamos la voluntad de Dios, Él nos contesta conforme a su voluntad. Mira, yo voy a platicarte algo. Hace tiempo, hermano, para ser más exacto, en el año 2012, la familia Pérez Náñez, el distrito de Monclova, de la iglesia apostólica en Monclova, la primera iglesia en particular, doblábamos a Dios nuestras rodillas pidiendo por la sanidad de mi madre. Pedíamos, Señor, sana a mi madre. La iglesia decía, Señor, sana a la hermana Lourdes. Y fueron evangelistas, pastores que Dios utiliza grandemente y oraron por mi madre. ¿Y sabes qué? Dios la sanó. Alguien pudiera decir, hermano, pero ¿qué estás diciendo si tu mamá falleció? Sí, pero Dios la sanó. Dios quitó la enfermedad de su cuerpo. Dios quitó lo que a ella le angustiaba. Hermanos, cuando la iglesia se postró, cuando la familia se postró, cuando mis tíos, mis familiares, mis primos nos arrodillamos ante Dios para pedirle por la sanidad de mi madre, Dios contestó, pero contestó conforme a su voluntad. Hermanos, y aunque a veces no entendamos, Dios contesta conforme a su voluntad. Hermano, pero si yo no estoy adentrado en la palabra de Dios, ¿cómo voy a entender la voluntad de Dios? ¿Cómo voy a entender su soberanía? Amén. ¿Cómo voy a entender cuando Él me contesta de forma contraria a lo que yo estoy esperando? Amén. Entonces, la palabra de Dios me ayuda a entender su voluntad. Hermano, yo ya estoy por terminar. Yo solamente quiero decir, hermano, que usted es quien decide cómo vivir su vida. Discúlpeme la expresión que voy a decir, pero usted decide si quiere vivir su vida espiritual en completa ignorancia, apartado de la palabra de Dios, dejándola a un lado, haciéndola a un lado, o quiere vivir bendecido, quiere vivir prosperado, atesorando la palabra de Dios en su corazón. Hermano, entendamos que cuando nosotros la creemos, la leemos y la vivimos, usted y yo somos bendecidos. Amén. Así que mi invitación, hermano, en esta tarde es a que no nos apartemos de este libro precioso, porque la palabra de Dios, hermanos, como dijimos al principio, no vuelve vacía. Amén. Cuando usted y yo nos adentremos en ella, entonces vamos a poder ver a nuestro amigo, a nuestro ser querido, a nuestro familiar con alguna necesidad, y nosotros vamos a poder ir a decirle, mira, Dios tiene la solución a tu problema. Dios todavía te puede sanar de no sé qué enfermedad, póngale usted la que usted quiera, pero cuando usted y yo nos adentremos, hasta entonces vamos a tener fe. Dice la palabra de Dios que la fe viene por oír, y oír ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, hermano, mi invitación es a que nos adentremos en la palabra de Dios. Mi invitación es a que la leamos, que meditemos en ella, porque la palabra de Dios tiene poder. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano, voy a invitarte que ahí donde tú estás, si puedes cerrar tus ojos, lo hagas y que ores conmigo. Y quisiera que hicieras esta oración conmigo, hermano. Si puedes repetirla, hazlo. Bendito Dios. Sabemos que en esta tarde nos has hablado del poder de tu palabra, del poder que hay en ella. Solamente quiero pedirte, Señor, que el Espíritu Santo aplique estas 4 verdades en mi corazón. Entiendo que lámpara es a mis pies tu palabra y que lumbrera es a mi camino. He entendido, Señor, que tu palabra produce progreso, produce pureza, produce prosperidad y me prepara para dar poderosamente. Hoy yo te pido, Señor, que mis oídos estén atentos siempre a tu palabra y que no sea un oidor olvidadizo, sino que ponga en práctica lo que tú me hablas a través de ella. Comienza a agradecerle a Dios, Señor, por esta palabra. Bendito Dios, gracias, Jesús. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque es medicina a nuestro cuerpo, Señor, porque es refrigerio, Señor, a nuestros huesos, a nuestra alma, Jesús. Gracias, Cristo Santo, por esta palabra que nos has traído. Átala, Señor, a nuestro corazón. Séllala, Señor, con fuego de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias, bendito Jesús. Amén, amén. Hermano, mi deseo es que el Señor te bendiga. Y antes de dejar el lugar, voy a invitar a mi esposa que pase y los salude. Una vez más, mi deseo es que el Señor los bendiga.
Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, paz de Cristo. Me da gusto saludarlos. Amén. Les voy a decir un texto bíblico. Nos dice Lucas 11:28. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Hermanos, reciban un saludo de parte de mi familia Pérez Náñez. Esperamos que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Dios los bendiga y le dejo el lugar a mi pastor. Adelante. Dios les bendiga. Gracias. Gloria a Dios. ¿Qué deseamos para nuestra hermana esposa de Eduardo? Que el Señor la bendiga. Que el Señor la bendiga, ¿verdad? Bueno, bonito mensaje. Amén. Sí. 4 verdades: progreso espiritual, pureza, prosperidad, y nos prepara para orar conforme a la voluntad de Dios. Sí, es bien importante que nosotros oremos conforme a la voluntad de Dios. Y para poder orar conforme a la voluntad de Dios, pues, necesitamos conocer la voluntad de Dios. ¿Sí? Nosotros no podemos orar a la aventura. ¿Sí? No podemos correr esta carrera o golpear como quien golpea el viento. No. Dios, por medio de su palabra, nos dirige, nos enfoca, nos da convicción, ¿sí? Y ya no hacemos las cosas, ahí se van. Sí, gracias a Dios por esa palabra que ha venido a tocarnos el corazón. Y bueno, aquí está, pásale, Eduardo, y aquí está su hermano, el más chiquito. Pásale, hermano Sergio. Está también la hermana Esther, la esposa de Sergio, pero ella de allá dice hi, ¿verdad? Praise the Lord, aleluya. Aquí está nuestro hermano Sergio también, y le vamos a pedir que tome una alabanza, ¿sí? El hermano vino preparado, trajo porra y trajo todo, gloria al Señor, ¿verdad? Sí, acomódale ahí. Y de esa manera, hermanos, vamos a despedirnos con ese canto, ¿verdad? Tenga nuestro hermano, ¿verdad? Vamos a despedirnos, amamos. Y les recuerdo que el domingo tenemos 3 servicios: uno a las 11 de la mañana, otro a las 2 de la tarde y el tercero a las 4:30. Todos los servicios duran aproximadamente 1 hora y media. Sí, entonces los esperamos, personas, amigos, simpatizantes del Evangelio que nos están viendo a través de esta plataforma. Estamos en el 1438 Hillcrest Drive, aquí en San Antonio. Son bienvenidos. Tenemos un bonito ambiente. Y vean, no se queden, porque el Señor viene.